en su carácter de lesa humanidad en contra de Harry Cohen Vera en mes de noviembre de 1973. Se lo condena a cumplir 3 años de presidio, de cumplimiento efectivo. El fallo de segunda instancia de la Corte de Temuco confirma esta decisión. Los hechos que establece dicha sentencia, voy a leer lo sustancial, indica que el 7 de noviembre de 1973, Harry Cohen Vera, encontrándose en la casa de sus familiares en Futrono, en ese lugar irrumpió un grupo indeterminado de militares boinas negras, los cuales procedieron a allanar el lugar y detener a Harry Cohen, los cuales fueron, junto a otra persona, los cuales fueron inmediatamente trasladados hasta el retén de carabineros de Futrono, lugar donde permanecieron aquella noche para posteriormente ser conducidos por personal militar hasta un helicóptero que se encontraba posado en la plaza de la ciudad. Tras arribar el mencionado helicóptero, el cual era comandado por personal militar, emprendieron vuelo a una zona a la que posteriormente se enteraron correspondía a Panguipulli. En el vuelo se les amenazó con lanzarlos al lago Riñihue, pero posteriormente aterrizaron en el lugar al que reconocen como una escuela ubicada en la ciudad de Panguipulli. Harry Cohen Vera, al ingresar al recinto, escuela, que albergaba prisioneros políticos en la ciudad de Panguipulli, pudo observar la presencia de otros detenidos de carácter político con quienes fue encarcelado en una habitación. Jaime Rosa, Juan Rosales, Bernardo Santibáñez, que son las mismas personas que declaran durante el procedimiento, y custodiados por un efectivo militar armado. En estas condiciones, transcurridos 2 días, escuchó el ruido de helicópteros que despegaban y aterrizaban en la ciudad, cuando en un momento determinado se percata que la puerta de la habitación es abierta con violencia, divisando en ese momento un enorme militar, teniente de la época de nombre Cristian Lavé Galilea, fuertemente armado y con ropa de camuflaje, quien bajo improperios le ordena que bajara a su vista, al mismo instante que lo amenaza con un arma blanca, Corvo, que le cortaría el cuello. En forma posterior, y por el carcelero del lugar, se entera de la identidad de este oficial, quien le señala el apellido y le manifiesta que era hijo de un connotado militar. Transcurridos 2 días del episodio, la víctima fue retirada de su celda con los ojos vendados y con un saco a modo de capucha sobre la cabeza, amarrado de pies y manos, siendo transportado en un camión hacia un lugar que aparentemente pudiera corresponder a una bodega. En estas circunstancias fue colgado con las manos atadas a la espalda, permitiéndole apoyarse solo con la punta de sus dedos al suelo. En ese momento es interrogado por 3 militares, respecto de los cuales pudo identificar la voz de aquel oficial corpulento descrito en el punto precedente, quien en forma burlesca realizaba reiterados alcances a su origen semita. En dicho interrogatorio conectaron electrodos en su tobillo y muñeca, los cuales en forma sistemática producían descargas eléctricas cada vez más intensas al mismo tiempo en que era interrogado. Dichos apremios se prolongaron en diferentes episodios para posteriormente, al cabo de unos días, ser dejado en libertad. Estos hechos, como señalé, fueron calificados como aplicación de tormento en la persona de Harry Cohen, del artículo 150, número 1, en su texto vigente del Código Penal a la época. Contra esta decisión condenatoria, el abogado, el representante del condenado, deduce recurso de casación en la forma y en el fondo. En la forma, por la causal 12 del artículo 541, por haberse omitido durante el juicio la práctica de algún trámite o diligencia dispuesto expresamente por la ley. Señala que el trámite omitido fue no oír el alegato del abogado defensor en la vista de la causa que tuvo lugar el día 28 de febrero de este año. Respecto de esa situación se interpuso incidente de nulidad, fue rechazado, alegando que no, cuestionándolo o invocando tratados internacionales por no haber sido oído en esa oportunidad. Y recurso de casación en el fondo no invoca normas reguladoras de la prueba, la causal que deduce es la del número 3 del artículo 546, porque la sentencia califica como delito un hecho que la ley penal no considera como tal. Se denuncia como infringidos los artículos 14, 15, 30, 50 y 150, número 1 del Código Penal. Señala que los hechos que establecieron los jueces, como digo, no impugna por la respectiva causal, el número 7, de ninguna manera pueden subsumirse en alguna hipótesis del artículo 15 del Código Penal. Y por eso pide, por la casación en la forma, pide anular la sentencia y se determine el proceso que quede en estado de realizarse a la vista de la causa, y por el fondo pide que se invalide la sentencia y se dicte una de reemplazo con apego a la ley que absuelva a Cristian
la B de la acusación. ¿Una pregunta? ¿Puede alegar quien sostiene el recurso? Yo alego contra el recurso, señor. Alega en contra. Está por Zoom. Está por Zoom. Gracias, presidente. ¿Me escucha? Sí, perfecto. Escuchamos. Perfecto. Les voy a pedir primero a la excelentísima Corte que me disculpe el tono de voz. En este momento estoy con fiebre, salí del hospital ayer, por lo que es posible que tenga lapsus al expresarme. Y es posible también que me tenga que poner algún chalequito de repente porque estoy con mucho frío, estoy con fiebre. Señoría excelentísima, yo presenté este recurso de casación en contra de la resolución de la Corte de Apelaciones de Temuco, que confirmó la sentencia de primera instancia dictada por el primer ministro Mesa, que había condenado al señor Lavé a la pena a la pena que contemplara el antiguo artículo 150, número 1 del Código Penal, y a los accesorios legales. Lo hice autorizado por el 535 y siguientes, y al artículo 541, y dentro del plazo del artículo 170. El fundamento, como dijo el señor relator, es el del 541, número 2 del Código de Procedimiento Penal. Omisión de un trámite dispuesto por la ley bajo nulidad. Y luego recordar que la última Corte lo señalado por el profesor Nergueira respecto a lo que es el bloque constitucional de derechos fundamentales, que está constituido no solo porque los que asegura la Constitución Política de la República, sino también por los derechos implícitos, los derechos contenidos en los tratados internacionales ratificados y vigentes, sin perjuicio de otras fuentes del derecho internacional, como el jus cogens, el jus cogens y el derecho constitucional internacional, haciendo presente que se encuentra acompañado en el tomo quinto de este expediente el informe en derecho muy conocido por vuestra señoría excelentísima, relativo o escrito por el profesor Quesada respecto al tema de la aplicación del jus cogens consuetudinario respecto de dos situaciones específicas, que son la prescripción y la amnistía. No veo motivo por el cual no se podría aplicar a los temas del debido proceso, considerando hoy día la cantidad de tratados internacionales firmados por el país, las disposiciones legales vigentes. Los derechos esenciales, cuya fuente naturalmente excelentísimo tribunal es la dignidad humana, son obligatoriamente jurídicos de la persecución de un delincuente y en su castigo, tanto por los órganos que contempla la legislación interna como los tratados internacionales, respecto de todo delito y de todo delincuente. Y eso quiero que quede absolutamente claro, porque se ha cuestionado mucho que este recurso de casación se haya basado, en la forma se haya basado precisamente en disposiciones de tratados internacionales suscritos y firmados por Chile. Aquí entiendo que, si bien es cierto, la ley chilena, Código Procesal Penal antiguo, que ya nos rige hace más de 20 años en Chile, no sanciona con nulidad que un abogado no cumpla con su labor de defensa. No es menos cierto que así lo hace el nuevo Código Procesal Penal, así lo hacen los tratados internacionales firmados por Chile. Escuchar los abogados, los alegatos del abogado de la defensa, entiendo, excelentísimo tribunal, que es un elemento básico para una correcta resolución de un procedimiento. Quiero
señalar, perdón, señor presidente, quiero señalar que estoy absolutamente de acuerdo con lo que ha expresado el abogado de la parte querellante en un escrito en que no es responsabilidad de él ni de su cliente el que el abogado o los abogados que tenía el señor Lavé no hayan cumplido con su labor y lo hayan dejado en la más absoluta indefensión, alterándose de esta manera la norma del debido proceso. Y ese ilustrísimo tribunal, excelentísimo tribunal, que yo aquí me he preocupado de ver exactamente cuáles son las situaciones que se presentan. Cuando se dicta la sentencia condenatoria, se cita al señor Lavé para que sea notificado. El abogado lo acompañó al juzgado correspondiente. Recibió la instrucción, que se da siempre, de parte del encargado, del funcionario encargado de de hacer la notificación, que tenía, se podía reservar el derecho a apelar, a lo cual el abogado le dijo, no, apele nomás, y apeló. Pues bien, ya era labor del abogado usar los 6 días que daba el artículo 506, o 510, perdón, para hacer las observaciones a la prueba. No hizo ni una observación a la prueba. No se hizo observación al recurso, a la sentencia. No hizo ninguna petición. No se hizo parte en el recurso. No reclamó porque el expediente no se mantuvo los 6 días que dice la ley que debía permanecer en el tribunal. Excelentísimo tribunal. No se anunció para alegar. No alegó. Sencillamente no compareció. No es que el señor Lavé no haya tenido una defensa negligente. Yo creo que sencillamente no tuvo defensa. Y era la oportunidad en que el señor Lavé podía haber en ese momento expresado ante un tribunal bastante más imparcial que el ministro en visita, lo demostraré en el recurso de casación en el fondo, podría haber hecho las argumentaciones del caso. Por ejemplo, en la página 150 de la sentencia se dice que los hechos son verosímiles. Tengo algunas notitas aquí. Que el relato es verosímil y plausible. Pudo haber dicho que aquello que señalaba el señor relator, que el querellante conoció al señor Lavé dentro de una sala o de una celda donde existían prisioneros políticos en ese momento determinado, está absolutamente contradicho con lo que existe en el proceso. Los 4, salvo el señor Cohen, que no declaran al respecto, pero las 3 personas que llegaron con él en el helicóptero declaran haber sido recibidos en la plaza donde aterriza el helicóptero por el señor Lavé, que les dice que los va a poner a disposición del SIM, que caminan un par de cuadras hacia una escuela, y les dice, y los entrega al SIM, de manera tal que hace bastante poco creíble aquello que lo conoció porque un sargento Barra, que en los 5 tomos del proceso no aparece en ni una parte más que nombrado por el señor Cohen, que lo conoció en ese momento. Podría haber dicho perfectamente que el señor Lavé, a esa época de 24 años, no era ese oficial descomunalmente grande, fornido y agresivo, era 10 centímetros más bajo de porte que el... Perdón, presidente. Era 10 centímetros más bajo de porte que el señor Cohen, y debe haber pesado unos 12 o unos 8 o 10 kilos menos. No tuvo defensa el señor Lavé, no pudo explicar el señor Lavé en parte alguna los hechos en los que estaba determinada. No pudo decir, por ejemplo,
que consta en el expediente, que fue que él nunca estuvo a cargo de ese local, que había un coronel Valladares, según lo declara el general Flodi. La verdad es que todo parte de una confusión, de un error, producto del tiempo en que habían sucedido los hechos. Los hechos habían sucedido el año 73 y el señor Cohen decide querellarse el año 2013, 40 años después, al ver al señor Lavé en la televisión, que en ese momento era alcalde de Providencia y estaba en una actividad filmada en la televisión respecto al Colegio Lastarria. Resulta que el señor Lavé, y esto lo debería haber dicho cualquier abogado en una alegación en la Corte de Apelaciones, excelentísimo tribunal, el señor Lavé era el cuarto periodo en que había sido elegido por primera mayoría con el 65% de los votos, que aparecía prácticamente todos los días en la televisión, que había aparecido desde el año 1989, año en que asumió el cargo de ministro secretario general de la presidencia y fue el coordinador de la entrega del poder por parte del gobierno de esa época a don Patricio Aylwin. Entonces, curiosamente, 40 años después, 40 años después. Abogado, perdóneme que lo interrumpa, pero tengo que representarle que usted está al margen del recurso. Está ejerciendo una acción que más parece apelación, una cosa en ese sentido, pero no está ciñéndose al recurso que usted tiene como representante del procesado. ¿Puede continuar? Y le ruego que tome en cuenta lo que se le acaba de decir. Lo tomo en cuenta y me explico, señor presidente, estaba nada más y nada menos que la cuestión de la que se habría tenido que decir si habría comparecido el abogado a la Corte de Valdivia. No compareció. Y el hecho de que no compareciera el abogado, de acuerdo a las normas de la jurisprudencia internacional de la Corte Interamericana, al constatar la Corte, debió constatar, o sea, no hubo manera que no viera que no había abogado por la defensa. Debió haber suspendido la vista de la causa. Pero en lugar de arbitrar las medidas para un debido proceso, como se hace en las Cortes Internacionales, como se hace en nuestros tribunales de garantía hoy día, se procedió derechamente a la vista de la causa con la ausencia imposible de no detectar del abogado. Entonces, el reproche al fallo en la parte de la casación en el fondo, de la casación de forma, excelentísimo tribunal, va en relación con que la causa se vio sin la presencia del abogado defensor y no se mantuvieron los autos en la secretaría del tribunal, incumpliendo lo dispuesto expresamente en el inciso segundo del artículo 510 del antiguo Código de Procedimiento Penal. Las omisiones señaladas, evidentemente, que produjeron un menoscabo o afectación de los derechos fundamentales de la Constitución política actual. Los tratados internacionales reconocen a todo imputado. Las normas que consagran este derecho de todo imputado a contar con una técnica eficaz. No. A ver, lo que quiero tratar de expresarme es que entiendo que en el actual desarrollo de la actividad judicial, excelentísimo señor presidente, excelentísimo tribunal, la negligencia del abogado defensor a partir de la sentencia de primera instancia y la actitud de los jueces de segunda, que no adoptaron las medidas necesarias para remediar la violación del derecho al debido proceso en que estaba haciendo el señor Clavé, fue lo que ocurrió en esta causa. Y tengo antecedentes al respecto, que va dentro de exactamente el fondo de este recurso. El control de confidencialidad, como se dijo,
Es una técnica de control normativo que describe el uso de los instrumentos del sistema interamericano de los derechos humanos y de los jueces nacionales y de las cortes interamericanas, y llevan a cabo a fin de determinar la conformidad del derecho interno de los estados de los estándares impuestos por las obligaciones del derecho internacional de los derechos humanos que han sido asumidos por esta. En palabras de doña Natalia Torres, en su obra publicada en el año 2013 por la Editorial Academia Española, es deber de vuestra excelencia el corregir la referida vulneración de las garantías fundamentales que sufrió Cristian Lavé. Esto que estoy señalando aparece, la cita que estoy señalando aparece en el párrafo 124 y 125 de la sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Seguramente escuchada muchas veces por vuestra experiencia. Cuando entiendo que la norma del artículo 69 del Código de Procedimiento Penal de hace 20 años atrás, hoy día se deben tener incorporadas las disposiciones de la Constitución y sobre todo los derechos, sobre los derechos fundamentales, el derecho al debido proceso ratificado por Chile cada vez que el derecho que se refiere a un derecho técnico eficaz. A mí me ha pasado en el ejercicio, señor presidente, de la profesión, en los juzgados de garantía, ver, mientras uno espera una audiencia, o uno espera que lo llamen, estando en la sala, que el propio juez le ha pedido o le ha dicho a un abogado defensor que es conveniente que se retire y que para que entre un defensor público porque no lo está haciendo bien, está dentro de las facultades del tribunal, se puede hacer. A ver, entre las normas que garantizan derecho a defensa permanente, derecho a defensa verdadero, no un aspecto meramente, perdón, presidente, un aspecto meramente formal. Yo creo que puedo señalar el artículo 19, número 3 de la Constitución, inciso segundo, tercero y cuarto, el 19, inciso tercero, perdón, el 19, inciso sexto, y la sentencia 621, C6 1602, C23, 2381, C25 del Tribunal Constitucional. La sentencia 376, bueno, una serie de sentencias que están señaladas en el cuerpo del escrito, en la que se está señalando que está la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 11, en el artículo 14, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Todo está desarrollado en recursos y no voy a insistir en esto, señorías excelentísimas, para no cansarlos, además que no estoy en condiciones realmente, creo, de poder seguir con esto. En todo caso, voy a citar algunos fallos de esta Corte, que declara precisamente que se vulnera el derecho a una defensa técnica, señor presidente, cuando el defensor se desempeña de manera negligente. Tenemos la sentencia del 5 de octubre del 2005 en el caso de Torres y otros con El Salvador, en los numerales 157 y 164, especialmente el 166 y el 174. La sentencia de Chaparro Álvarez versus Ecuador del 21 de noviembre del año 2007, serie C70. El informe de la Comisión Interamericana sobre la situación de los derechos humanos de la población nicaragüense de origen Misquito. Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Impriosa versus Suiza, 24 de noviembre de 1993. David versus Portugal, 21 de abril de 1998. En fin, hay una serie de resoluciones dadas, excelentísimo tribunal, por distintas instituciones, tribunales de justicia, que en definitiva confirman que el no acceso a un debido proceso, cualquiera que haya sido la causa, anula cualquier resolución que se haya. Señor presidente,
puedo detenerme unos 5 minutos, estoy terminando el recurso, terminando, porque la verdad es que necesito pasar en este momento, pasar a tomar algo al baño, estoy tiritando y no me siento bien. Entonces le pediría 5 minutos si es posible. Sí, vamos a suspender por 5 minutos. Muchas gracias, presidente. Aprovechando la suspensión, revisa por favor en la tramitación de la Corte de Apelaciones aparecen muchas suspensiones de la causa. Verifica si hay alguna de esta parte. Escuchaba que se había, perdón, escuchaba que se había pedido nulidad de la vista. ¿Y qué pasó? ¿Cómo se resolvió eso? Y los fundamentos deben ser los mismos que están, ¿cierto? ¿Qué dijo la Corte? Sí, búscalo para la puerta. Lo busca con calma. Y dijo que necesitaba tomar. Cuida, man. Disculpe, señor presidente. Ah, Estoy no. en condiciones de terminar en un minuto este recurso. Señor presidente, lamento no haber podido expresar ni como lo hubiera hecho después de estar 2 años y tanto estudiando la causa, buscando una forma de explicar una situación de debido proceso que ha causado un daño a una persona, posiblemente a muchas más, pero a él específicamente. Y lamento no haberme podido expresar como lo tenía presupuestado hacer. Espero en el recurso de casación, en el fondo, hacerlo en mejores condiciones. ¿Sí? De todas maneras, la petición concreta, señoría excelentísima, que se acoja el recurso de casación en la forma, en los términos y por las formas señaladas. Es todo, señor presidente. Bien. ¿Usted alega contra el recurso? Contra el recurso, señoría. ¿No alega en el fondo? Terminó, abogado, ¿no? En la parte de la casación, en el fondo, en la forma, sí, señor presidente. Bien, entonces, esperemos que alegue el fondo el colega, su contradictor. Por favor, lo escuchamos. Es largo, señor presidente. Sí. Señoría excelentísima, voy a alegar el recurso de casación en el fondo que interpuse en favor de Cristian Lavega Galilea, basado en el artículo, en el número 3 del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, como se expresa en los numerales 2 a 5 del recurso,
porque entiendo que hay una aplicación errónea de las acciones que dieron, que se dieron por probadas y certificadas por la sentencia, así como la omisión que se habría incurrido. Todo ello no confirma ni la autoría ni la participación de Cristian La Vega Nilea en los hechos que han sido objeto de la investigación. Entiendo que solo porque los ministros de la Corte de Temuco hicieron una aplicación errónea de la ley penal de la manera que se anunció en el recurso, con bastante fundamentado, pudieron condenar a mi representado en calidad de autor del delito de aplicación de tormentos cometidos por empleado público, que se castigaba con las penas que señalaba primero el artículo 50 del Código Penal de la época, que se encontraba en el número 1 y en su segunda modalidad, imponiendo la pena de 3 años de la que ya hablamos recientemente. Sostengo para invocar y para sustentar este recurso es la del número 3 del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal. El creo que el relator fue bastante explícito que ese es el objetivo y ese es el tema que estoy poniendo a conocimiento o a resolución de vuestra señoría excelentísima. En los numerales 2 al 5 del recurso de la excelentísima Corte, yo expuso las razones por las cuales creo que se capta este error de derecho que consiste en condenar como autor, cómplice o encubridor o partícipe en sentido estricto, en este caso tratado como autor, de acuerdo al inciso primero del artículo 15 del Código Penal, a quienes han realizado las acciones o omisiones establecidas por los jueces de fondo, pero ellas no son subsumibles en los tipos subordinados, accesorios o complementarios de los artículos 15 y 16 del Código Penal. Yo no quiero repetir innecesariamente los argumentos que se señalaron en el escrito. Me remito a la que se señaló respecto al recurso mismo y voy a señalar que la opción nacional y la comparada es prácticamente unánime al afirmar que las formas de modalidad, las formas de participación criminal en sentido amplio vienen acuñadas en tipos penales que reciben el nombre de subordinados, autónomos, accesorios, dependientes, complementarios o indirectos. Todas las denominaciones que expresan la idea de que estos tipos no poseen un contenido autónomo del tipo de delito a que se refiere esta participación, todos y cada uno de ellos. Cuando, por ejemplo, el artículo 15, número 1 del Código Penal expresa que se considera autores a los que toman parte en la ejecución del hecho, ya para dotar de contenido sustantivo o a esa descripción y hasta para comprender a qué hecho se está refiriendo, es necesario ponerlo en relación con un tipo de la parte especial que describe el hecho de forma clara y categórica, en cuya ejecución el sujeto toma parte. El Código Penal se divide en los 105 primeros artículos, son normas de carácter general, y del 105 para adelante está la descripción de los delitos. Pero todo delito requiere un autor. Todo del 105 para adelante requiere un autor, que puede ser una persona natural, una persona jurídica, hoy día no, una persona jurídica todavía en el código no, pero una persona natural, un empleado público, un empleado particular, una mujer, un hombre, un niño, un mayor de edad, una madre. Bueno, desde la perspectiva de los tipos principales, la participación en sentido amplio la complementa excelentísimo tribunal en el sentido de que captan conductas que no quedan comprendidas en la descripción del hecho, que hacen los primeros. Un ejemplo, los que concertados para su ejecución, este es un ejemplo de Don Alfredo Echeverri, los que concertados para la ejecución de un homicidio se limitan a facilitar los medios, no realizan la conducta típica de matar a otro. El artículo 3, número 1, del artículo 391, número 2. Es solo gracias a la descripción del tipo complementario de la primera parte, el número 3 del artículo 15, que se usa que esta conducta puede castigarse.
Esta comprensión de carácter de auténticos tipos penales, aunque accesorios, subordinados, complementarios, dependientes dependientes o indirectos, ya fue expuesta y de manera muy brillante por don Enrique Curí en su tratado de Derecho Penal, que lo explica con toda no voy a leer lo que él dice, pero con una brillantez, la brillantez que la caracterizaba, y lo hace en las ediciones de la Católica del año 2011, en las páginas 583 y 584, lo mismo opina Jean-Pierre Matus, con Sergio Politov y con María Cecilia Ramírez, en el Manual de Derecho Penal Chileno del año 2019. En el derecho comparado, excelentísimo corte, esto ya había sido formulado a principios del siglo XX por Belling, que distinguía entre figuras autónomas del delito, autónomas por un lado, y los tipos delictivos o subordinados, adscribiendo a esta última clase de tipos tanto la tentativa como la participación. Así lo dice von Belling. En Argentina está en la misma posición Jorge Frías Caballero, los hermanos Codina, la doctrina española, especialmente Concepción Suraldía, así lo opinan y concluyen. Y la conclusión es una. El problema de si una acción o omisión constituye una participación en sentido amplio, punible, es un tema concerniente al tipo penal. Por ello, fundamentamos este recurso en que los hechos no son constitutivos de delito. Para fundamentar de manera lógica la tesis jurídica que estoy sintetizando, en el cual se dieron por establecidos hechos en la sentencia de primera instancia relativa a la participación que fueron reproducidos en la segunda, a juicio de este abogado, a juicio de esta parte, no son subsumibles en el artículo 15 del Código Penal. Debo precisar, en primer lugar, cuáles son los hechos, y en segundo determinar si acaso todos los que se consignan en la sentencia de primera instancia, todos los que se consignan, reproducidos por la segunda, es decir, la que se encuentra el lector a lo largo de toda la sentencia, tienen realmente el carácter de hechos de la causa. El concepto de hechos establecido por los jueces de fondo o hechos de la causa son aquellos que los jueces dan por probados en la sentencia definitiva, sin duda alguna que eso es así. Pero no son hechos de la causa. No tiene ese carácter los que pueden haber relatado los testigos o haberse consignado en los informes periciales, son instrumentos públicos o privados y que son reproducidos en la sentencia. No. ¿Y cuáles entonces son los hechos relativos a la participación de Cristian Lavé que se dieron por comprobados? Se encuentran dispersos en distintos pasajes, tanto básicamente de la sentencia de primera instancia, que la segunda se limitó prácticamente a confirmar sin mayores agregados, pero digo que se encuentran dispersos en las 300 y tantas hojas de la sentencia, pero que no están destinados al establecimiento preciso de la participación que pudo haber tenido Cristian Lavé. Cuanto a esta sentencia se hace cargo lo que ocurre a partir del título Declaraciones Imprecatorias, cuyo primer número considerado es el texto, página 72 y siguientes de esta sentencia, no establece hechos relativos a la participación del acusado. Solo se limita a reproducir las declaraciones de Lavé y los dichos vertidos en los careos. En el apartado 7, la sentencia tampoco establece hechos relativos a la participación del acusado, sino que se limita a expresar que no obstante la negativa del imputado, a pesar que no tuvo ningún cargo de responsabilidad en los hechos descritos en los autos acusatorios antes citados, existen en su contra todos los elementos probatorios que este fallo ya ha detallado, y en especial respecto a su participación, lo que a continuación indican lo pertinente y sustancial, y en síntesis, y acto seguido, vuelve nuevamente a reproducir declaraciones de testigos, a citar documentos, pero en ninguna parte de esos largos apartados el centro de fondo establece los hechos que tiene por comprobados
o referidos a la participación de la acusada. Yo creo que es bueno para tratar de darle un poquitito de orden a estas alegaciones que estoy haciendo, decir cuáles son los hechos de la causa, los hechos. Sería lo siguiente: estuvo a cargo de los detenidos en que se encontró, que Cristian Lavé estuvo a cargo de los detenidos en que se encontraba don Harry Cohen. Cierto, estuvo a cargo de detenidos, sí, desde el momento en que lo bajó de un helicóptero y lo llevó a una escuela que servía de prisión, de cárcel, de lugar de detención, que estaba a cargo de un coronel de apellido Torreblanca, tengo entendido. Como lo dice el general, se llamaba general, coronel Pantoja se llamaba, exactamente. Esto está en foja 130 del 11 de mayo del año 2015. Foja 130. Dice que el segundo hecho de la causa sería que inició el proceso para los interrogatorios y posteriores apremios ilegítimos y torturas. Que conversó con los detenidos Rosas, Rosales y Cohen. Conversó con ellos antes de que entrara un oficial fornido con la cara pintada, con un corvo, y le dijera, y lo insultara por su origen, por semita. Que no es cierto, según me dice la en todo caso. Él conoció que estaban parando una situación jurídica y que los detenidos iban a ser interrogados por el SIM, que al inicio los presentó al SIM, que despidió a Jaime Rosas, uno de los detenidos, lo fue a dejar, hizo parar un camión para que se llegara. Era el comandante de la unidad de reserva. Pudo haber impedido que se ejecutaran los apremios ilegítimos. Yo no sé si eso es un hecho discutible, pero es un hecho para los efectos de la causa. Estas son las acciones, sobre todo la omisión, que reconducen a los sentenciadores en términos generales al artículo 15 del Código Penal. Artículo 15, no estoy hablando de 15 número 1, ni número 2, ni número 3, artículo 15, solamente el artículo 15. Los numerales 13 al 15 del recurso de casación, en el fondo, señala que ninguna de las conductas y demás hechos que se atribuyen al acusado en la letra K del fallo de primera instancia son constitutivos. Son constitutivos de autoría y tampoco son subsumibles en alguna de las hipótesis del artículo 15, que sin ser de autoría se consideran como tales. Agrego, remitiéndome a la revisión que se hace al artículo 15 del Código Penal, que era evidente que el sentenciador había al menos intuido esta situación de una atipicidad objetiva, porque no existe razón alguna porque lo motivara a remitirse al artículo 15. A mí no me había tocado nunca verlo en los muchos años de profesión que hemos compartido con... sí, como le digo, hay una remisión al artículo 15 en forma genérica, sin señalar cuál de estas hipótesis de estos artículos se subsumen en la conducta que se le imputa a Cristian Lavé. Yo creo que es categóricamente inaceptable la referencia genérica al artículo 15. No solamente desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista de las leyes o desde el punto de vista del derecho, sino que desde el punto de vista del debido proceso. Es casi equivalente a hacer una referencia al Código Penal. Lo condeno por el Código también. El señalar que estuvo a cargo de los detenidos, que haya conversado con ellos, que haya sabido que iban a ser interrogados por el SIM, que los haya presentado el SIM, iniciando en este momento el proceso de interrogatorio, que haya despedido a Jaime Rosas, son todas esas cuestiones que no se divisa de manera alguna en cuál de las hipótesis del artículo 15 del Código Penal pueden caber.
Vámonos al 150, número 1 del Código Penal, que es la conducta que se le aplica, que se sancionaba con las penas que establecía el artículo de aquella, a quien claramente, número 1, al empleado público que le aplicare tormentos a un reo, le aplicare. Solo cabe concluir, después de ver el verbo, unas anotaciones del profesor Echeverri bastante interesantes al respecto, pero no sé dónde habría dejado el libro, excelentísimo tribunal, respecto de lo que estoy tratando de explicar. Mirando y leyendo el artículo 150 antiguo, se trataba de un delito de mera acción que requería una intervención directa, corporal del sujeto activo, en la aplicación por él de un tormento a una persona detenida. Conducta que el sentenciador, ni el de primera ni el de segunda instancia, no establece en ninguna parte respecto al acusado. Siguiendo a Jean-Pierre Matus, excelentísima corte, en su tratado de derecho penal, es bastante categórico. Abogado, ¿Perdón? tengo que representar que está fuera del recurso, que está limitado por el recurso de su propia parte, que ustedes han redactado, y está fuera de esas alegaciones. Estas son nuevas. Perdón, Además tiene el señor. problema de tiempo, abogado. Se le autorizó a alegar 50 minutos y comenzamos alrededor de las 10. Antes. Ya, a 40. Antes de las 10. Bueno, abogado, presente sus peticiones y... Señor presidente, cuando estoy señalando que estoy presentando un recurso de casación porque los hechos no son constitutivos de delito, quiero señalar el artículo 150 y lo que señala la doctrina chilena al respecto. Creo estar dentro del recurso, no sé si trataré de abreviar lo más posible, pero el artículo 150 del Código Penal antiguo establecía un verbo que era el verbo aplicar. Se castigaba al empleado público que él aplicare. No estamos hablando ni de dominio de derecho, ni del sistema de Roxy, ni nada de eso. Él aplicare. Eso es lo que señala. Tomamos el diccionario de la Real Academia de la Lengua y vemos lo que significa aplicar. Ahora bien, esto se modificó. Se modificó después, el año 98, por la ley 19.567, y se creó el artículo 150A, y a través de la ley 20.966 se creó el artículo 150 letra E, creo. ¿Y qué es lo que dicen ambos? En los artículos transitorios, las normas de la presente ley entrarán en vigencia a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial, publicación efectuada con fecha 1 de julio de 1998. Señoría excelentísima, la verdad es que no estoy en condiciones de seguir adelante, no, me siento muy mal, estoy a punto estoy perdiendo el equilibrio y quiero dar por reproducido lo expuesto en el recurso y esperar que vuestra señoría excelentísima falle de acuerdo a como he esperado siempre de la excelentísima Corte Suprema conforme a derecho. Señor presidente, quiero terminar y quiero pedir permiso por otros minutos porque necesito ir al cuarto de baño urgente. Bien, puede hacerlo. Gracias, presidente. ¿Usted quién representa, abogado, perdón? Al querellante y víctima, señor. Querellante y víctima. Sí. Claro. Porque quiere escuchar Voy a retirarse también. Pero a lo mejor quiere escucharlo. Hay que preguntarle si quiere. ¿Lo autorizamos a retirarlo? No,
Gracias, presidente. Estoy de vuelta. El desistió sigue alegando, ¿no? Termino. Lo escuchamos, abogado. Gracias, señor presidente. Comparezco en representación de don Harry Cohen Vera, querellante y víctima de los hechos que se investigaron y sancionaron. Solicito se rechacen ambos recursos de casación. Me referiré en primer lugar al recurso de casación en la forma. El hecho en el cual se funda es no el no haber sido oído, como señala el recurso, sino que el abogado de la defensa no compareció ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco. Decir que no fue oído se constituye incluso en un agravio para el Poder Judicial, un abogado que no es escuchado. Soy abogado desde 1983, he concurrido a estrado en innumerables ocasiones con causa de connotación pública y nunca un tribunal en este país me ha dejado de escuchar, independiente de los gobiernos y las situaciones históricas. Simplemente el abogado no concurrió. Se invoca la causal del artículo 541, número 12. Esto es la omisión de un trámite o diligencia para cuya omisión la ley señale nulidad. No es el caso. No está en ninguna parte la nulidad para la no comparecencia del abogado en el antiguo procedimiento penal. En el actual es peor, se declara desierto el recurso. ¿Y por qué no estaba sancionado con nulidad en el antiguo procedimiento penal? Porque el artículo 8 obligaba al juez a investigar con igual celo las circunstancias que acreditan o exculpan, las circunstancias que agravan o que atenúan. Por lo tanto, no se produce la indefensión en el antiguo procedimiento penal por la inasistencia del abogado defensor. Es más, tengo recuerdo que por aquellos tiempos, en muchas ocasiones los procesados presentaban escritos por su cuenta de libertad incluso, y los tribunales y las cortes en muchos casos se las concedían. Bastaría esto para rechazar, pero digamos algunas cosas muy brevemente. Además, digamos que esta causal se aplica al tribunal. Si nosotros leemos el artículo 545, todas las causales de recurso de casación en la forma dicen relación con acciones, omisiones o aplicaciones erróneas del tribunal. Por eso es que el artículo 545, a la hora de establecer responsabilidades, señala a los jueces como los depositarios de la responsabilidad y no los abogados. Nosotros estamos fuera de esta responsabilidad. Bien, aquí lo que la defensa del condenado nos plantea en el fondo es la responsabilidad por el hecho ajeno, porque la Corte de Apelaciones de Temuco cumplió con todos los procedimientos. Yo estuve ahí, llegué puntual a la hora que tenía que estar. O sea, aquí la decisión del abogado de la defensa de no comparecer, que podrá incluso tener sus razones porque puede entender que la sentencia es beneficiosa. La apelación no la hizo él, la hizo personalmente el condenado. La inasistencia del abogado defensor no puede recaer sobre este abogado que tendría que continuar con el procedimiento o con la Ilustrísima Corte de Temuco que le invaliden una sentencia cuando hizo todo y más, porque se le esperó al abogado defensor. La relatora me pidió mi opinión, yo le dije que no había problema, que éramos abogados de Santiago, que podía haber alguna causa y se le esperó por media hora. Además,
y se cumplieron todos los trámites legales. Nadie puede beneficiarse con su propia culpa o con su propio dolo o por su propia negligencia. No puedo yo no asistir a una actuación judicial y después pedir nulidad y pedir que se vea de nuevo. Aquí no podemos plantear un argumento per absurdum. Si nosotros aceptáramos el criterio de los recurrentes, tendríamos que poner a los jueces de este país en situación tal que cuando los abogados seamos citados a una audiencia, el juez tenga que llamar y decir al abogado, ¿va a venir o no va a venir? Porque si usted no viene hay nulidad. Eso es un absurdo. Se fija la audiencia y punto. Los abogados estamos obligados a comparecer, si queremos. El tribunal hizo todo. Lo que había, se puso la causa en tabla, se hicieron los llamados. Es más, el antiguo procedimiento no contemplaba la puesta en internet, pero esta causa está puesta en el portal del Poder Judicial en internet. O sea, no teníamos que ir los abogados a ver ahí el estado diario. Lo podíamos ver por internet, que fue una gentileza, más allá de lo que estaba obligada la Corte de Apelaciones de Temuco, porque este es procedimiento antiguo. Se invocan tratados e instrumentos internacionales, señalando que allí se plantea que la defensa de un abogado debe ser sustantiva, no meramente formal. Conozco la historia de esos tratados. ¿Qué tuvieron en cuenta en la Convención Americana de Derechos Humanos, que ha tenido en cuenta la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Que la defensa no sea formal. Todo ejemplo histórico rapidísimo. Cuando se produjeron las grandes purgas en la Unión Soviética en 1936-1938, y el fiscal Vichinsky acusaba, los abogados defensores decían, se encuentra aquí esta escoria, este desecho de la sociedad soviética, a este que el pueblo soviético le pide las peores penas, tendré que cumplir mi deber y defenderlo. Está arrepentido, bueno, algo sale. Lo mismo hacían los abogados defensores en el proceso después del atentado a Hitler en Alemania, cuando el fiscal Freidler acusaba, ellos decían, mire, este miserable que atentó contra el Führer, tengo que defenderlo. Bueno, habrá piedad para él, si no en el otro mundo, en este. Esas defensas son las que repugnan al debido proceso en los tratados internacionales de derechos humanos. Y aquí, y no soy abogado defensor del abogado defensor, pero al César lo que es del César, el condenado Lavey fue procesado inicialmente por el juez, el magistrado de la visita a la Corte de Apelaciones de don Álvaro Mesa Latorre, fue procesado por 4 delitos de tortura. El abogado defensor, don Cristian Espejo, presentó recurso de amparo y consiguió en esta Corte Suprema que se dejaran sin efecto 3 procesamientos por el delito del artículo 150 por estas torturas, 3 de 4. El abogado Espejo, el defensor, apeló del auto de procesamiento, lo perdió en la Corte, pero lo apeló al alegato que duraron una mañana entera. Hizo más cosas incluso, no se puede quejar de los tribunales. Habló por la prensa, dijo que esto era un montaje. Bueno, hizo todo lo que pudo el abogado. Y si no fue a alegar, es su decisión, es su responsabilidad, eso no puede caer sobre el tribunal, la Corte de Apelaciones de Temuco, invalidarle una sentencia porque el abogado no va. Los abogados no somos los dueños del procedimiento, no podemos establecer cuándo una causa se ve válidamente o no. Esto es algo que debe ser rechazado, a mi juicio, en todas sus partes. Por último, me referiré al recurso de casación en el fondo. La causal invocada del artículo 546, número 3, dice relación con hechos que la ley no considere delito. O sea, se acreditó un hecho, porque como sabemos en esta excelentísima Corte no discutimos hechos, se acreditó un hecho y el juez entendió que eso era un delito, pero la ley no lo considera así. Eso puede pasar en cosas complejas, qué sé yo, ley de banco, un delito que se derogó, pero aquí es clarísimo. Los hechos que no se discuten en este altísimo tribunal establecidos son que primero se le detuvo porque usaba barba y pelo largo y eso era sospechoso en el terminal de buses de Valdivia. Al día siguiente se llenó su casa en Futrono, se le detuvo junto a su primo que estaba ahí para celebrar su cumpleaños, se llevó a Panguipullo donde fue torturado, se le aplicó electricidad y otras cosas que son hechos, están en la sentencia, inútil continuar relatándolos.
Y eso constituye claramente el artículo 150, premio ilegítimo o tortura practicada por funcionario público. Por último, y aquí termino, señorías excelentísimas, la defensa en ningún momento ha impugnado que la pena se cumpla de manera efectiva, como se señaló en primera y en segunda instancia. Por lo tanto, no ha formado parte del debate. Quiero rogar que se tenga presente. Es cuanto puedo decir para solicitar se rechace los dos recursos interpuestos. Terminada la vista de la causa. Gracias. Luego. Parece que quería hacer una rectificación de ello. Está haciendo un gesto así como